El Señor Jesucristo nos bendiga en esta tarde. Vamos entonces, amigos y hermanos, a compartir un pequeño pensamiento de la palabra de Dios en forma de reflexión y de motivación. Hablaremos de la gracia, la misericordia de Dios y su amor, que son tres características de Él importantísimas o las más importantes quizás. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, el capítulo 2, el verso 4 y el verso 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. En estos dos versos que hemos compartido, encontramos las tres características mayores del Señor, que es la misericordia, la gracia y su amor. La misericordia es para aquella persona que pueda clamar por una oportunidad, aquella persona que pueda reconocer que está equivocada en tantas cosas. Pero la gracia es gratis, aunque la gracia y la misericordia parecieran iguales, pero son diferentes. Que la misericordia es que usted y yo tenemos que hacer algo para poder merecer esa misericordia, y es clamar por una oportunidad de nuestra necesidad. Pero la gracia es gratis. La palabra gracia significa gratis. Es decir, que usted y yo no tenemos que hacer nada a cambio para merecer esa gracia. Dios la da porque Él la quiere dar, no porque la merezcamos. Y su amor, pues su amor ágape o su amor divino, ágape, que es en griego, que significa el amor divino de Dios, es un amor que no podemos entender, es un amor que nuestra mente finita no puede dar explicación de ella o de ello, porque se sale de todos los parámetros. Por eso dice la Biblia en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire usted, ¿cómo es posible que Dios, un Dios santo, un Dios sublime, un Dios que no soporta la maldad ni el pecado, pudo decir que amó al mundo? Entonces, ¿quién puede entender ese amor? Ese amor se sale de todos los parámetros, porque ese amor de Dios, dice la palabra, que amó al mundo. Y cuando Él amó al mundo, entonces ese mundo malo y pecador y sucio pudo ser amado por Dios. Y cuando Dios tuvo ese amor hacia el mundo, entonces expresó y envió su gracia y envió su amor por medio del Redentor, por medio del Salvador, por medio del Señor Jesucristo. Y allí entonces es cuando en ese hombre, Jesús de Nazaret, está toda la expresión de Dios, porque dijo el apóstol Pablo, toda la plenitud de Dios estaba allí corporalmente expresada en ese vaso llamado Jesús de Nazaret. Allí estaba el perfecto amor de Dios, y allí estaba la perfecta gracia de Dios, y allí estaba la perfecta misericordia del Señor. Entonces nos dice el apóstol Pablo que Dios, que es rico en misericordia, no solamente tenemos a un Dios rico en lo material, sino que tenemos a un Dios rico en misericordia, y también un Dios rico en gracia.
pero también un Dios rico en amor. Allí en esos solos versos podemos encontrar 3 características de Dios. La más importante es quizás su amor, su gracia y su misericordia. Y allí esa gracia y esa misericordia y ese amor fue extendida a este mundo por medio de su Hijo, por medio del Redentor, para darnos la oportunidad de poder tener o allegarnos a Él, o acercarnos a ese Dios sublime. Y la única manera era por medio de esa gracia. La única manera era por medio de esa misericordia. La única manera era por medio de ese amor. Y así entonces, dice la Escritura, mire usted, que allí estaba el ciego Bartimeo. Y cuando él se enteró de que allí pasaba la misericordia de Dios por medio de un hombre llamado Jesús de Nazaret, pudo clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mire que para usted obtener misericordia, para que yo obtenga misericordia, necesitamos hacer algo. Y eso es clamar por una oportunidad. Eso es clamar por un beneficio que es nuestra necesidad. Pero cuando se trata de gracia, entonces es gratis. Nada hay que hacer para obtener la gracia. Y esa gracia fue la que Él derramó en la cruz del Calvario. Y por eso dijo el apóstol Pablo: por gracia somos salvos. Él derramó su sangre, Él extendió su sacrificio para todos nosotros, no porque lo merecíamos, no porque éramos buenos, sino al contrario, era porque éramos totalmente personas con cosas equivocadas. Pero Él dijo: yo le voy a regalar mi gracia, yo le voy a extender mi gracia para ofrecerles la salvación de esa alma pecadora que necesita, que no tiene una oportunidad si yo no le extiendo su gracia, que no tendrá una oportunidad si yo no les extiendo mi misericordia. Y así allí en el Calvario podemos ver la expresión de Dios por medio de ese Hijo, por medio de ese tabernáculo llamado Jesús, cuando allí con Él estaba siendo crucificado 2 ladrones, pero el uno le injuriaba y el otro sí reconoció que al que estaban crucificando era el Salvador del mundo, y por eso pudo clamar y por eso pudo decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire usted que Él clamó por misericordia, y al clamar por misericordia, entonces Dios a través de su Hijo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí vemos entonces la mayor expresión en la parte de parte del Señor, la mayor expresión de su misericordia, de su gracia y de su amor, para poder brindarle a una persona que no lo merecía, pero que ella reconoció que estaba mal. Esta persona reconoció de que se había equivocado en la vida y que ahora clamaba por una oportunidad, y entonces Dios le dio esa oportunidad, porque allí había un hombre donde estaba expresando todos los atributos de Dios, de ese gran amor, de esa gracia y de esa misericordia. Entonces, hallemos un poquito la diferencia entre la gracia y la misericordia. La misericordia, dice la Escritura, que el que reconoce y confiesa y se aparta, hallará misericordia, mas el que no prosperará. Mire usted que para hallar misericordia se necesita que se clame por esa misericordia. Pero cuando se trata de gracia,
La gracia está más arriba que la misericordia. La gracia es gratis. Él te salvó sin que haga nada a cambio. Él te salva sin que usted le ofrezca nada, porque dijo el apóstol Pablo, por gracia somos salvos, y gracia significa gratis. Y si usted tiene que hacer algo para obtener la salvación de su alma y de su vida, entonces no es gratis, es entonces pidiendo algo a cambio. Entonces no hablaríamos de gracia. Pero cuando se habla de gracia, se habla de gratis. Y entonces, ¿por qué es que nos portamos de una manera correcta lo mejor que podamos? ¿Por qué es que hacemos lo correcto? ¿Por qué es que queremos agradar a Dios? ¿Por qué es que queremos servirle a Él? ¿Por qué es que queremos amarle? No para que nos salve, sino en agradecimiento de que Él haya extendido su gracia, de que Él haya extendido su misericordia, de que Él haya extendido su amor hacia nosotros. Porque cuando usted ama a alguien, entonces quiere lo mejor para Él. Y cuando nosotros entendamos que debemos amar a Dios, porque Él nos extendió su gracia para salvarnos, porque Él extendió su misericordia para perdonarnos, entonces lo hacemos, no para que nos salve, porque Él ya nos salvó. Lo hacemos en agradecimiento de lo que Él hizo por nosotros, en amor hacia Él, en respeto hacia Él y en servicio hacia ese Dios todopoderoso. Que la gracia del Señor y la misericordia y su amor nos acompañe cada día, y que esto sea de beneficio para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga.